Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con lo que teníamos pautado para hoy, con el siguiente tema dentro de la asignatura. Me voy a referir a los mecanismos de regulación de la temperatura corporal y la forma más evidente de lograr esa regulación, que es la vasodilatación. Pero antes de esa evidencia y con el objetivo de regular, hay una multiplicidad de factores que intervienen y que deseo, aunque sea esquemáticamente, compartir con todos ustedes. En este gráfico lo que podemos ver es un esquema en el cual lo más importante de todo es recordar esta estructura del cerebro ubicado en la base del cerebro. Es muy pequeña en sí, pero para ubicarnos tridimensionalmente del cráneo, estaría ubicado sobre la línea media del plano sagital, aproximadamente a 1 pulgada, 2,5 centímetros por encima del conducto auditivo externo, el orificio externo del conducto auditivo, y 1 pulgada por delante. Ahí en proyección con este otro plano encontraríamos una estructura ósea de uno de los huesos del cráneo que se llama silla turca, por su forma en la radiología convencional. En la silla turca estaría colgando, por decir así, una glándula muy importante que es la hipófisis o pituitaria. La hipófisis espacialmente está por debajo de esta estructura que se llama hipotálamo, hipo porque es debajo y tálamo porque está por debajo de otra estructura que es bien interna de los hemisferios cerebrales, que se llama tálamo óptico. Es una región del cerebro de varios entrecruzamientos de ida, de vuelta, aferentes y eferentes de distintas vías nerviosas, vinculados tanto a los mecanismos sensoperceptivos como también a muchos procesos completamente autonómicos. La regulación de la temperatura corporal tiene mucho de autonómico por las vías que involucra y mucho de voluntario para lograr esa regulación. Por ende, el hipotálamo es el centro regulador de la temperatura corporal. Se encuentra en esa ubicación, es una región muy pequeña pero muy importante que consta interiormente de dos centros o áreas, una que es anterior y que se vincula con la regulación del calor a través de la vasodilatación de la piel. Por eso estos dos temas estaban juntos. ¿Recuerdan el título de la pauta? ¿Sí? O sea, regulación y vasodilatación. Y en el hipotálamo posterior, a escasos milímetros del anterior, encontramos la vinculación que hay con el aumento de producción de calor, sirviendo de defensa automática ante el frío. ¿Qué es lo que evidenciamos? Así como para el calor lo que evidenciamos es la vasodilatación, bueno, para el frío es algo que o sea, a ver, es más difícil que ustedes hayan visto una vasodilatación para defendernos del calor, disipar el calor como un radiador, ¿sí? Pero todos alguna vez fuimos conscientes de cómo automáticamente nuestro sistema trata de producir calor, tiritar, los chuchos de frío, como decimos habitualmente. Bueno, ese temblor muscular generalizado estaría comandado desde el hipotálamo por distintas vías nerviosas en forma automática para producir calor producto del metabolismo con todos los procesos de combustión que esto involucra, tratando de que esa temperatura que ha descendido y que se recibe esa información, ¿sí?, trate de aumentar, dado que para mantener la temperatura normal, el margen normal y saludable, el margen de variación es muy pequeño, es de 1 grado, 1,5 grados entre superficial, entre los 36 y 37 grados Celsius. Entonces voy a tratar de generar calor para defenderme del frío. Todos alguna vez tuvimos el tiritereteo, los chuchos de frío, para producir calor.
pero todos también ante el calor lo que tenemos como no visible en forma directa, pero sí explicable, es la vasodilatación. Se involucran distintas estructuras. Mucho del idioma biológico fue de alguna manera tomado, o por lo menos muchos de sus conceptos fueron tomados por todo el desarrollo informático de las ciencias de la computación. No comparables, fueron tomados. Y aún hoy, en pleno auge de la inteligencia artificial y de todo lo que sorprendentemente va avanzando la tecnología, también podemos decir desde la biología que eso ya estaba. Simplemente no sabíamos acabadamente cómo funcionaba, y en la evolución científica se va profundizando más en el conocimiento. Cuando una persona suda, la piel queda cubierta de agua que al evaporarse la enfría. Si esa temperatura y la humedad del ambiente son elevadas, el sudor no llega a evaporarse y el calor, en vez de disminuir, aumenta. Por este motivo es que toleramos mejor los climas cálidos y secos. Muy esquemáticamente, observamos entonces acá, con la nomenclatura más actual, pero no tan moderna, de la informática para explicar. Tengo aquí, a nivel de piel, muy esquemático, insisto en eso, periféricos de entrada. Son los termorreceptores, están en el espesor de la piel y son modificaciones microscópicas de la anatomía celular de las neuronas de las vías sensitivas. Y habrá termorreceptores en la piel que reaccionan ante la disminución de temperatura o frío, y otros que actúan desde la estructura neuronal de este nivel, receptores, ante el aumento de la temperatura corporal, sea por los factores externos o internos, o sea calor. Esa información viaja por una vía nerviosa hasta la corteza cerebral, donde se nos hace consciente, y por otras vías hacia el hipotálamo. El hipotálamo también informa a la corteza cerebral de qué está sucediendo y qué es lo que se está de alguna manera automáticamente registrando. Entonces puede haber mecanismos voluntarios e involuntarios de qué hacer, ¿sí? O explicar por qué suceden. Pero también hay mecanismos a un nivel biomolecular donde el hipotálamo manda señales, vamos a decir, nerviosas y químicas. Cuando digo nerviosas, van a ser eléctricas, bioeléctricas, a nivel de los milivoltios, y químicas a través de sustancias conocidas genéricamente como hormonas, como precursores hormonales. Esa información vía circulación a esa glándula que les había mencionado al principio, que está como colgando del cerebro y protegida en la silla turca, esa estructura ósea del cráneo, hormonas que le van a decir a la hipófisis qué es lo que está pasando, de manera tal que la información que recibe la glándula hipófisis o pituitaria libere o deje de liberar otras hormonas que van a actuar a distancia sobre otras glándulas. Por ejemplo, una hormona que libera la hipófisis es la TSH, como respuesta al incremento de la hormona TRH cuando el hipotálamo recibe determinada información. ¿Cuál? Y que la temperatura corporal está tendiendo a bajar por algo, por factores externos o internos. Es un mecanismo bien dinámico de equilibrio. Sería un equilibrio armónico y dinámico, hablando de lo normal y sano. La hipófisis, al enterarse por esa hormona TRH, va a liberar otras hormonas que son la T3 y la T4. De ellas habrán escuchado hablar porque a veces se toman medicamentos o hormonoterapia de sustitución para aquellas personas que por
alguna enfermedad, alguna dolencia, están en hipotiroidismo. Entonces la glándula tiroides, por más que el hipotálamo a través de la TRH le diga que algo necesita hacer, no puede hacer porque es insuficiente, de ahí hipotiroidismo. Estamos hablando de una enfermedad de la glándula. Entonces tengo que dar desde fuera, como si fuese artificialmente, pero terapéuticamente, la hormona T3 o la hormona T4. En química, triiodo y tetraiodotironina. Tironina de tiroides, trio-tetraiodo, depende si tienen 3 o 4 átomos de iodo en la molécula de la hormona. La T3 y la T4 va a aumentar la actividad metabólica en todo el organismo. En algunos órganos más, en otros órganos menos, pero que tiene que ver con otros factores. Aumenta la actividad y ese aumento de la actividad metabólica obviamente genera calor y ese calor hay que regularlo para que no se exceda de los límites máximos tan estrechos que tenemos para mantener ese equilibrio armónico y dinámico. Por otro lado, el hipotálamo va a dar por estímulos, por información y por vías nerviosas, mediante una parte del sistema nervioso automático o autónomo que es el simpático, información de estimulación a unas glándulas que por estar arriba de los riñones se las llama suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las que liberan catecolaminas, la más conocida por todos ustedes porque de mínimo la han llegado a escuchar al menos una vez, es la adrenalina y la noradrenalina, que también coadyuvan en el aumento de la actividad metabólica. La diferencia que podemos tener con las hormonas T3 y T4 de la tiroides y la adrenalina es que cuando nos hablan de T3 o de T4 automáticamente pensamos en una enfermedad, el hipotiroidismo. Y cuando nos hablan de adrenalina o escuchamos la palabra adrenalina o noradrenalina, automáticamente en lo que pensamos es en el estrés. Bueno, de alguna manera son verdades parciales estas, pero no es la única opción que tienen estas hormonas. La otra información o estímulo que viaja por la vía autónoma del sistema nervioso simpático es estimular a nivel de piel dos niveles. Una estimulación vascular y una estimulación de glándulas que hay en la piel. De las glándulas sudoríparas, la que liberan sudor. O sea, ¿cómo lo vemos? Lo vemos por la transpiración. Está íntimamente ligado a lo que les dije antes, el nivel vascular. ¿Por qué? Porque la información viaja por la misma vía originada desde el hipotálamo, pero para hacer acciones distintas. Pero ahí, a nivel de piel, están integradas las cuestiones tanto circulatorias con sus distintas variables fisiológicas más explicadas por la física y por la química, que van a favorecer desde este punto de vista también a la producción y eliminación de sudor. ¿Con qué objetivo? El objetivo vascular, si yo dilato, voy a aumentar el flujo a ese nivel para lograr la mejor posible disipación de calor. Y por las glándulas sudoríparas, la mayor eliminación de líquido como para que se evapore y con eso a nivel de piel poderlo regular. Pero si esto no funciona adecuadamente y es tan estrecho el margen de regulación de las variaciones de temperatura corporal, esto se puede tornar insuficiente y lejos de disipar la temperatura corporal interior, puede aumentar y esto es lo que va a llevar a producir mecanismos que están muy lejos de lo sano y que van provocando trastornos que después lo vamos a ver, que pueden llegar a ser graves hasta inclusive fatales. Voy a volver a aquella glándula, la suprarrenal, que recibía también el estímulo por el sistema nervioso simpático iniciado por las variaciones que captó por la información que les viene desde la periferia, desde el hipotálamo. ¿Sí? Todos estos que estuvimos nombrando, glándulas sudoríparas, la glándula tiroides, la parte vascular, serían periféricos de salida. ¿Sí? Algunos se ven, otros no se ven por su ubicación anatómica, pero
dentro de un sistema informático muy esquemático es eso, son periféricos de salida. Es lo que producen algo que de alguna manera puede ser observable, percibible o mensurable. Muy bien. Cuando les dije si escuchamos hablar de adrenalina o noradrenalina, lo estamos asociando con el estrés, es porque tiene mucho que ver, por eso le dije parcialmente una verdad. ¿Sí? Si voy a la definición clásica de estrés, se trataría del síndrome, conjunto de signos y síntomas, eso es síndrome general, o sea, de todo el organismo, de toda la economía, como dicen los autores clásicos de medicina, de adaptación. O sea, es un conjunto de signos y síntomas de todo el organismo para poner en las mejores condiciones adaptativas ante algo disruptivo. ¿Sí? Algo que sale de ese equilibrio, que mantiene en una forma dinámica esa armonía, pero que tiene oscilaciones en el tiempo, a veces de tanta frecuencia que son inmedibles, aunque les parezca. Medimos la sumatoria o la resultante, todo eso de acuerdo a la forma específica del instrumento que utilizo para medir, pero voy mejorando los instrumentos en la investigación, en la clínica, en el día a día, esa sumatoria, esas integrales de las distintas medidas es lo que me permite a mí fijar parámetros de normalidad o de equilibrio. Para eso después tenemos otras palabras. Ustedes sabrán que en medicina, a veces para explicar cosas muy simples, utilizamos palabras difíciles. Las vamos a ir incorporando a lo largo de la charla de hoy. También el estrés, como síndrome general de adaptación, podemos decir que de una forma más simple es una reacción física y o emocional ante un desafío o una demanda. Acá tenemos la definición, acá tenemos el cuadro y acá vimos todo lo que pasa. Ahora bien, continuando, siempre basándonos en el mismo esquema, vamos a recordar algunas cuestiones. Volvemos al hipotálamo. El hipotálamo, como termostato de la regulación de la temperatura, también regula los ciclos de sueño y de vigilia, o sea, del dormir y del despertar, y de estar atentos. Responde a cientos de estímulos externos, como por ejemplo la luz, la temperatura, en fin, distintas señales o estímulos externos y o internos que le indican al cerebro cuando, por ejemplo, tiene que descansar y hasta dormir. Es mucho más complejo y no voy a ahondar en esto porque nos alejaríamos del tema central de la asignatura. El calor excesivo altera esta regulación normal del sueño. Cuesta dormir y nos despertamos muchas veces a lo largo de la noche. O sea, se fragmenta el sueño o sueño fragmentado. ¿Qué logramos con esto? Sentimos que dormimos, pero que dormimos mal y sin embargo sentimos que no descansamos. Y es verdad. Entramos en etapas de sueño como de a pedazos, como en cuotas, como en distintos escalones, pero la autopercepción de cansancio o de descanso no la tenemos bien definida. Es como que dormimos pero no descansamos. Es una cuestión muy dicotómica, muy loca si se quiere, pero real. Y todos alguna vez esto lo vivimos. Cuando el cerebro ve interrumpidas ciertas funciones, ¿sí?, que debe realizar durante la noche, impidiendo completarlas, esto trae otro tipo de trastornos. Algunos de ellos son perceptibles, como esa sensación o autopercepción de no haber descansado, y otras que están alterando en distintas partes del organismo, dando signos y síntomas inmediatos, mediatos o posmediatos, o ser imperceptibles en la línea de tiempo, disparados al futuro, hasta que en un momento de repetirse, manteniendo la frecuencia y la intensidad equivalente a dosis, ¿le suena? Tiempo de exposición y dosis, bueno, funciona todo de la misma manera. A la larga ese equilibrio se va a romper y pasamos de la anormalidad a la enfermedad, en términos más estadísticos.
Recuerden que durante el día se padecen las consecuencias del mal descanso nocturno. También de eso todos sabemos sin necesidad de tener muchos conocimientos científicos. Disminuye el rendimiento y va empeorando progresivamente la calidad de vida. Ahora, vamos a meternos un poquitito en detalle en cuestiones que tienen que ver con el órgano, donde están los periféricos de entrada que hablamos en el esquema anterior, los termorreceptores. Estamos hablando de la piel. La piel es un órgano. Sí, sí. Es un órgano que en un individuo tipo de 70 kilos, de 1,72 m, de características raciales caucásicas, que está previamente sano, bla, 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 una persona ideal en los libros de autoría del hemisferio norte, si yo le sacara toda la piel, ¿sí?, y la pudiera medir estirada, es raro que supere el 1,6 metros cuadrados. ¿Sí? En realidad estamos más cerca del 1,5 metros cuadrados. O sea, 1,5 metros cuadrados sería la superficie total de la piel. De acuerdo a la cantidad de más o menos grasa que tenga, el espesor de todo lo que involucra la piel será más o menos grande. Pero si seguimos hablando de esa persona ideal, casi inexistente, dentro de las poblaciones, nosotros no ejercemos una ciencia exacta, o sea que este sería el modelo, el leading case de la mediana de una distribución normal de frecuencias para determinados parámetros que permitan explicar el biotipo del género humano. Una cosa totalmente teórica, pero a los fines pedagógicos sirve. Bien, entonces esa persona no es ni extremadamente delgada, pero tampoco es de un hábito atlético, todo como el David de Michelangelo, pero tampoco es un personaje como que hubiese pintado Botero. Bien, entonces si tomo el espesor de la piel estándar de ese 1,5 metros cuadrados, estaríamos hablando de milímetros, aproximadamente 6 milímetros. En estos 6 milímetros, si yo tomara y ampliara una parte de 2-3 milímetros de lado por 6-7 de profundidad, estaríamos con este esquema. ¿Sí? Y ahí ya vemos una gran diferencia de todas las pieles que puede tener una persona en ese 1,5 metros cuadrados. ¿Sí? Partes que tienen pelos y partes que no tienen pelos. Y algunas partes que no tienen pelos, tampoco lo que tienen es pelo. Bueno, la llamamos fanera junto con los pelos y es lo que vulgarmente conocemos como uñas. ¿Sí? Las uñas estarían apoyadas sobre lo que llamamos el lecho unguial y forman parte de un grupo de estructuras que llamamos faneras. Palabra difícil o desconocida. Bueno, la fanera tenemos básicamente dos: los pelos con distintas características de acuerdo a la ubicación en el cuerpo, y las uñas, ¿sí? También con distintas características, si son las de las manos o son las de los pies, más allá de después lo que puede hacer la manicure o lo que puede hacer el podólogo, ¿sí? Hablamos de la normalidad. Pero si vamos a este análisis microscópico, ya vamos a ver que en este espesor de la piel hay un montón de estructuras. Calculen que esto, ¿sí?, en el mejor de los casos son 6 milímetros. Y ya podemos ver claramente 3 capas. Una que es bien superficial o llamada epidermis. Una que es intermedia, que es la que está acá en un rosa más pálido, que lo llamamos dermis, y por debajo hay otra parte que acá estaría como en un amarillito con estas líneas rojas y azules. Obviamente rojo es que son alguna variedad de arterias y en azul alguna variedad de venas, ¿sí? Es el tejido subcutáneo o hipo, porque está por debajo de la dermis. Hipodermis o tejido subcutáneo, dermis, que sería en ese individuo ideal la parte más profunda, y epidermis la parte más superficial. Más profunda digo en medidas, ¿sí? Porque
La epidermis estará dentro del milímetro de espesor. Y si hablamos que hay una totalidad de 6 milímetros entre la superficie, acá donde yo veo que salen los pelos, y donde yo veo que está el tejido subcutáneo, la grasita, en el más delgado un poco siempre de grasita hay, ¿sí? Porque tiene un efecto calorigénico por un lado, por otro lado también puede llegar a ser hasta defensivo ante el frío, ¿sí? No hay que tener mucho, porque tampoco mucho frío no hace, pero estaría ahí. Bueno, acá estaríamos en el orden de los 4 milímetros o a lo sumo 5 o 6, depende de las características. Pero en estos 4 milímetros máximo de espesor que puede tener la dermis, es donde vamos a encontrar muchísimas estructuras que también esquemáticamente vamos a detallar. Y por debajo de la dermis, en la hipodermis o tejido subcutáneo, va a haber menos estructuras, pero que las hay y están todas vinculadas. Si yo tomara una parte límite entre la epidermis y la dermis, ven todo ese ondulado de la epidermis y la dermis a ese nivel, al milímetro de profundidad. Bien, a esa parte, a este, como decir, a este ondulado, si yo lo viera en un solo plano, lo llamamos papilas, ¿sí? Si yo agrandara esta imagen a ese nivel, obtendría estas. Entonces lo que vemos es la epidermis como la parte más superficial, la papila que se forma y la dermis en un rosa más pálido. Y por acá, ya en un nivel microscópico de más aumento que este, vamos a ver las células escamosas. Las células escamosas son esa piel muerta que se nos va, en algunos más, en otros menos. En algunos tipos de piel porque son más secas, en algunos tipos de piel que sin ser secas no están bien tratadas y están expuestos a agresiones externas, entonces se descama, es lo que vamos perdiendo. En la exposición prolongada al sol, otro tema, otra asignatura, por la radiación ultravioleta sumada con la infrarroja, se producen quemaduras, pero a veces antes de esa quemadura también tenemos una pérdida que no vemos, y si la quemadura es más intensa empezamos a tener otro tipo de lesiones que por debajo van cicatrizando y por arriba esa piel muerta que ya estaba la vemos como caerse después de la desaparición de las ampollas, o como a veces también decimos vulgarmente en el verano, los que tienen ese tipo de piel, es me estoy como descascarando, por así decir, me estoy pelando. Claro, bueno, son las células estas escamosas de la parte bien superficial de la parte más superficial de la piel, que es la epidermis. Y en la dermis vemos acá que hay vasos sanguíneos de un calibre minúsculo. Y por otro lado, bueno, acá aparece un jugador que habrán escuchado por ahí, no interesa específicamente para la asignatura de carga térmica y la visión biológica o médica, pero sí están los melanocitos, o sea, células que están a este nivel, son células del epidermis modificadas y que lo que producen es melanina. La melanina son estructuras químicas que por cuestiones físicas nos protegen en más o en menos y de acuerdo a los distintos tipos de piel que hay, que guarda, no necesariamente los tipos de piel tienen que ver con el color de la piel, estoy hablando de tipos de piel y hay varias clasificaciones para explicarlo. Bueno, nos protegen de los efectos nocivos que puede producir, entre otros, la radiación ultravioleta. Pero volvamos a lo que nos interesa a nosotros y poder hablar un poquitito más de todo esto. Líneas rojas gruesas, arterias, líneas azules gruesas, arterias a este nivel, otras como de un trayecto vertical más delgadas y otras tan delgadas después ahí a nivel de las papilas dérmicas que tuve que ampliar la imagen para verla. Entonces, como repasando todo lo dicho hasta ahora y compactándolo en conocimiento, vamos a decir que los vasos cutáneos pertenecen a los sistemas arteriales, venosos y linfáticos. ¿Sí? Son estos medios entre celestitos que vemos acá, ¿sí? Que a veces están
corriendo como en paralelo con las arterias y venas, y en otras estructuras del organismo no, son un poquitito más anarquistas los linfáticos. Y lo que está en blanco, convencionalmente le ponemos color blanco a las estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso. Y acá vemos que hay una estructura más compleja vinculada a este nervio, ¿sí? Que es un receptor, un periférico de entrada. ¿Sí? No todos los receptores del sistema nervioso central son receptores que se modifican por la temperatura. Hay receptores que se modifican y mandan información al cerebro por cambios de presión arterial, otros por aumento o disminución de sustancias que hay normalmente en el organismo, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el azúcar, en fin, todo lo que está en movimiento de esta gran sopa que somos. Y digo gran sopa porque somos más de un 80% agua. Ese otro 20% son la parte que pensamos que es sólida. Y guarda, no pensar que ese 80% de agua está en el sistema circulatorio. No, en el sistema circulatorio apenas está alrededor de un 15% de todo el agua que somos. O sea, aparte de ser una especie de sopa, somos bastante raros, pero que todavía no calificamos para un consomé de cocina francesa. Bien, los vasos cutáneos se inician en arterias perforantes que nacen en los vasos subyacentes de los músculos. Acá, por debajo del tejido subcutáneo, sí o sí habría músculos. De ahí hay arterias que están inmediatamente por debajo de la piel, los músculos, y van hacia el tejido subcutáneo. En el tejido subcutáneo, estos vasos de distribución a este nivel horizontal van a formar un plexo horizontal que a su vez se comunican por vasos que son verticales a la dermis, ¿no? En el sentido vertical, lo que habíamos visto antes. Entonces acá tengo un plexo horizontal y acá tengo comunicaciones, todo en ese pequeñísimo espesor de la piel, ¿sí? El plexo profundo es cercana a la unión o al límite que hay entre la dermis y la hipodermis, ¿sí? Por eso lo llamamos plexo profundo, plexo vascular cutáneo profundo, cercano a la unión dermoepidérmica, que proporciona las arterias nutricias a las glándulas sudoríparas y a los folículos pilosos. O sea, esta arteria del plexo dermohipodérmico, ¿sí?, manda una arteria que le va a llevar nutrientes al folículo piloso, que es donde nace el pelo que vemos desde afuera, y los residuos de la etapa metabólica para sostener el crecimiento del pelo, ¿sí?, van a estar desechados a este nivel, que son también asas, como hay en las papilas dérmicas. Bueno, a este nivel, fíjense que se trató esquemáticamente de darle más o menos el mismo grosor a estos que a estos, son capilares, y hay los desechos, los productos de desecho del metabolismo basal, van hacia las venas, estas pequeñas venas también verticales, que van a caer en las venas de recolección de este plexo profundo. Ahora bien, si sigo estos vasos verticales por el espesor de la dermis, veo que aparece otro plexo horizontal, ¿sí?, que lo llamamos plexo superficial y deriva de las arterias terminales ubicadas, ¿sí?, en la interfaz que habría entre la dermis a nivel de las papilas, que acá es donde lo ampliamos, la dermis a nivel de las papilas, y la reticular. El plexo, entonces, superficial va a proporcionar una asa vascular a cada papila.
a cada una de estas curvitas que yo desde afuera no las veo, pero en la profundidad, a menos de 1 milímetro o al milímetro de profundidad, estaría así varias veces repetido en ese 1,5 metros cuadrados del órgano piel. Que a su vez, les digo algo más, la piel de ese individuo normal o ideal apenas llegaría a pesar 1,25 kilos, 1,5 kilos también. 1.200 a 1.500 gramos. Toda la piel. ¿Sí? En el único lugar del organismo donde no se da esto es donde están las uñas, en el lecho unguial. O sea, si en vez de epidermis y en vez de pelo yo acá tuviese una uña, esto ahí no se está dando. ¿Sí? Se conforma la irrigación nada más que con lo que está más en profundidad, y donde está la uña tampoco hay glándulas sudoríparas que también reciben del plexo profundo alimentos y nutrientes, y los desechos del metabolismo los liberan a estas venas del plexo profundo. También hay otras glándulas que no estarían interviniendo directamente en la regulación térmica, pero hasta ahí. Eso es un detalle que lo dejaríamos para después charlarlo en profundidad, que se escapa un poquitito de la orientación que queremos compartir hoy, que son las glándulas sebáceas, las que liberan o producen aceites y grasas, que también contribuyen a dar esos biotipos de piel más allá del color, dándole características que son particulares de determinados grupos de individuos en más o en menos, y todo eso dentro de la humanidad tendrá sus oscilaciones, pero en el esquema presentado todo funcionaría básicamente como se los mostré. Ahora vamos más en profundidad en los esquemas. Saco la epidermis, saco la dermis reticular, que estaba por debajo de la papilar, y la hipodermis, que era donde estaba el tejido celular secundario. Saco todo eso, hago una supresión de imágenes esquemáticas y les muestro entonces la red vascular de la piel. La piel posee una red vascular rica o abundante que superaría, si yo mido todos estos volúmenes y todo lo que en ese volumen en movimiento de sangre que va llevando oxígeno, que va llevando nutrientes, bueno, de toda la piel, de ese 1,5 metros, todo eso que yo estoy moviendo en la piel, en general supera a las propias necesidades de la piel para vivir, a las necesidades metabólicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta red compleja, acuérdense que acá estamos en 4 milímetros de profundidad y viendo no más que entre 1 y 2 milímetros de extensión, y en un plano vertical, así como un corte sagital, donde estoy mirando en profundidad de 6 milímetros exclusivamente la red vascular. Entonces, si todo esto sobra para las necesidades biológicas y metabólicas del órgano piel, ¿para qué está? Cuando siempre en biología, si hay algo que la biología cuida mucho, es la economía. No tira nada. Todo aquello que pueda ser utilizado de alguna manera lo va a guardar. Es muy ágil la eliminación de lo que es tóxico dentro de límites precisos y de aquello que ya no puede ser reutilizado, ¿no? O sea, por eso que liberamos toxinas, por eso que liberamos dióxido de carbono, por eso vamos eliminando a través de la piel, a través de la orina, a través del aliento, distintos tipos de sustancias líquidas, sólidas, gaseosas, que no necesitamos. Todo lo demás, si puede llegar a tener, por aquel principio económico, algún nivel de aprovechamiento, no ahora, sino al futuro, desde arriba mandan una orden clara: deposítenlo donde puedan. Por las dudas, ya lo guardamos. Y por eso hay gente que llega a una edad en la vida que ya no crece, sino que hasta inclusive algunos milímetros
con los años va disminuyendo en su talla. Y sin embargo, mientras pasa eso, también se puede ir creciendo a veces en entorno, por no decir cintura. Prefiero hablar de circunferencia. Y ahí es cuando el espesor de la piel aumenta, pero no está aumentando por epidermis o dermis, está aumentando por el tejido hipodérmico o subcutáneo, que es la grasita. Por eso que acá lo suprimimos, pero cuando lo tenemos que pintar lo ponemos como globitos amarillos. Bien, quiere decir que esto que sobra no estaría cumpliendo, salvo que encuentre una explicación con ese principio primordial de que yo no voy a tirar nada. Así que ahí podemos deducir fácilmente que la red vascular de la piel cumple con distintas funciones. Básicamente, con la termorregulación. Lo importante para esto que hoy nos está convocando. También cumple un rol muy importante en la cicatrización de las heridas. Obvio, la piel es la primera línea de defensa, como nos enseñaron a todos en la escuela primaria. Tiene también funciones inmunitarias. La red vascular está llevando anticuerpos, pero también está llevando células. Los glóbulos blancos, que hay distintos tipos de glóbulos blancos, para que actúen ante distintas noxas o agresiones a ese nivel. O cuando se pierde la integridad de la piel con una herida, entonces por un lado tengo una función que va a favorecer la cicatrización, por el otro lado la hidratación, por el otro lado tratar de sacar los desechos, por otro lado mantener la temperatura constante dentro de ese delgado equilibrio, de esa armonía dinámica, pero también voy a estar actuando desde un punto de vista defensivo, coadyuvando esa defensa que se perdió cuando se perdió la integridad de la piel por las causas que sean, aún sin necesidad de haber heridas, que era la primer defensa de la piel. Así que tenemos funciones inmunitarias. Y también, obviamente, esta red vascular contribuye, y no se imaginan, en la regulación de la tensión arterial. O sea, la piel no es nada más eso que creemos, sino mucho más. Si entramos ahora al efecto que es muy difícil de ver, pero era muy sencillo con todos los conocimientos que compartimos hasta ahora de comprender, es la vasodilatación. O sea, el aumento de la sección de los vasos sanguíneos es la vasodilatación. Es el mecanismo regulatorio por excelencia que ante una sobrecarga en la temperatura, el hipotálamo se entera y envía a sus emisarios para que se cumpla esa acción. Aumentar el diámetro a ese nivel, ¿sí?, bien superficial de los distintos vasos. Entonces, la sangre que está fluyendo desde lo más profundo del cuerpo hacia la piel conduce el calor con ella. Cuanto más rápido circula la sangre por la piel, más calor se pierde porque lo estamos irradiando. Por eso que no era llevar nada más que alimento y oxígeno y recoger el dióxido de carbono y los desechos metabólicos. No, está contribuyendo la piel, ¿sí?, con la termorregulación, y si la vasodilato, eso se va a incrementar manteniendo un punto crítico de equilibrio. Cuando la temperatura ambiente es alta y muy alta, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan. De ahí lo de vasodilatación. Lo que permite entonces es que en esa red que para nutrir, alimentar y oxigenar era más que suficiente, sobrepasaba, ¿sí?, aumenta el flujo de sangre, pero la sangre a ese nivel estaría conduciendo el calor corporal. Entonces, en ese 1,5 metros cuadrados del órgano piel, esto se está produciendo prácticamente en la totalidad, y lo que veo son dos cosas: se disipa el calor y se produce más sudor, como les había comentado al principio. La sudoración también ayuda a enfriar la piel. Si enfría la piel, enfría el cuerpo.
trata de recuperar esa temperatura de margen estrecho del calor corporal. Y si el sudor se evapora, ¿sí?, el calor se sigue extrayendo del cuerpo. El tema es cuando esto se interrumpe. Pero bien, como dijimos antes, no solamente la vasodilatación va a provocar esto, sino que miremoslo ya en un sentido más amplio dentro de toda la fisiología corporal, dentro de toda la biología. Entonces, la vasodilatación es un aumento en la sección, pero obviamente estamos hablando de un circuito que cumple mucho leyes hidrodinámicas, pero en muchas otras tuvimos que explicarlo por algo específico que es la hemodinamia. Por eso que ahora hay estudios que tienen que ver con la medicina hemodinámica, porque hay que tener en cuenta presiones, fluidos, volúmenes, viscosidades y todo eso cambiando en fracciones de segundo en forma permanente. Entre otras cosas, la resultante de eso es una característica de los seres vivos y algo que es muy difícil de definir, que es la vida. Por eso que en biología no le damos una definición, sino que hablamos del conjunto de características que comparten todos los seres vivos. Y bueno, una de ellas es el metabolismo, la otra es la capacidad de reproducirse, de poder responder a estímulos, ¿no? Le llamamos irritar, pero no con la connotación social que le damos. Me irrito, respondo. Bueno, pero también tener una regulación automática de parámetros que sirvan para perpetuar y mantener ese organismo dentro de un estándar que puede oscilar armónicamente, pero que la resultante es lo que de mínima percibimos como vida, para lo cual la vasodilatación lo que va a hacer también es bajar la presión sanguínea. Lo llamamos tensión arterial, o sea, la fuerza que está ejerciendo sobre la pared, ese líquido en movimiento, vamos a decir, por sección. Es tan grande a nivel arterial que la debemos medir en milímetros de mercurio. Sin embargo, en las venas, que tienen otras características, la misma presión endovascular del líquido que ejerce por sección en las paredes de las venas, ¿sí?, la medimos en centímetros de agua. Fíjense hasta las unidades de medida y con qué lo medimos para los estándares. Nos están marcando claramente qué altas presiones estamos teniendo en las arterias y qué bajas presiones estamos teniendo en las venas. Y en el medio está la bomba que genera esa diferencia de presiones o de potencial, si lo imagináramos también como un circuito eléctrico. Las arterias se estarían comportando como resistencias, las venas como capacitores. Y en esa diferencia de potencial, cuando por la resistencia llega la carga, que sería la misma carga que genera el corazón como bomba hemodinámica, la presión que ejerce sobre las paredes altas, entonces las características de la arteria es soportar eso elásticamente. Y hace esto con cada latido. Pero es muy alta la presión, está saliendo del interior de la bomba, por eso la tenemos que medir en milímetros de mercurio. Metal viscoso si lo hay, ¿no? El metal líquido. Ahora, cuando pega toda la vuelta, aumenta la sección porque se va transformando en todos los órganos, no solamente en la piel, en capilares. En la piel describimos las papilas, ¿no?, las asas vasculares que hay, pero eso está pasando en todos los órganos aunque no tenga piel. La sección de cada capilar sumado, los miles de millones de capilares que hay, supera, lo vamos a ver después también con otro esquema, como sumatoria la sección del vaso inicial. Entonces, imagínense que en todo eso la presión que se va perdiendo por el flujo que se va generando, y donde intervienen también dinámicamente otros factores. Si por alguna causa los vasos periféricos se vasodilatan, va a disminuir entonces la tensión o la presión arterial, la presión de ese líquido, sangre, que está ejerciendo por la sección de la pared del vaso que la conduce.
y entonces las arterias se estarían comportando como resistencias. La vasodilatación también hace que aumente el volumen o la masa líquida disponible para realizar los intercambios a ese nivel, hablando de piel, ¿no? Genera un aumento relativo de la viscosidad del fluido, sangre. ¿Por qué? ¿Y por qué? Aumento el volumen, aumento el flujo, disminuye la presión, pero también se están produciendo otros mecanismos donde a esos niveles ya muy microscópicos, ya pasamos de los milímetros a los micrones, y cuando imaginemos que el diámetro de un glóbulo rojo más o menos puede estar alrededor de 7 micrones, un capilar va a tener de sección entre 3 o 4, que los glóbulos rojos como que van a pasar por los capilares en fila india. Y eso multiplicado por los miles de millones de capilares. A ese nivel, si yo midiera la viscosidad, entonces estaría aumentada porque tengo realmente poco líquido y muchos fideos de ese 15% de la sopa que está pasando por el sistema circulatorio de todo el 80% de agua que somos. Cuando la temperatura ambiente es alta, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, lo que permite que más sangre fluya a través de ellos. Bien, entonces también estos sistemas autonómicos y sus alteraciones de osmolaridad del fluido favorecen el pasaje de líquido hacia el exterior. ¿Se acuerdan al principio cuando les dije, bueno, toda la red vascular funciona de esta manera, pero también están interviniendo las glándulas sudoríparas, que son las que producen el sudor? El sudor básicamente es líquido con sales de gran capacidad electrolítica. ¿De dónde va a salir? Va a salir de esa red vascular que supera las necesidades propias de la piel para mantenerse viva, y que explicaba entonces por qué estaba, por qué existía y por qué se distribuía con el plexo profundo, el plexo superficial, las asas papilares, la comunicación vertical en esos milímetros de espesor que había en la dermis. Por transparencia y según también las características individuales, cuando hay vasodilatación vemos un enrojecimiento de la piel. No siempre. Yo que soy morocho, aunque me estoy destiniendo porque cada vez estoy más tiempo encerrado, pero bueno, tengo un tipo de piel con una distribución de melanocitos y por ende de melanina distinto a una persona que es de tez blanca al lado mío y tengo menos melanina que un senegalés, ¿sí?, que podemos estar viendo hoy en la calle y no nada más que en películas, ¿sí? Y que aparte, si no son detectives, son malos, ¿no? Como cuando vemos películas de policiales y de acción. No, no, estamos hablando de un vecino que sabemos que vino de Senegal, de Zaire, de Zimbabue, y que está insertado dentro de nuestra sociedad. Bueno, son más oscuros que yo y yo soy más oscuro que más de uno de ustedes. Bueno, eso tiene que ver con la forma en que en el espesor de la piel, ahí cerca de las papilas, ¿se acuerdan? Microscópicamente en la dermis, en la cantidad de melanocitos que tenemos y cómo se distribuye espacialmente la melanina, que lo que refleja hacia afuera es el color que percibimos, ¿sí? Y bueno, de ahí después cada uno empezará a darle connotaciones raciales, biotípicas, de todo tipo. Acá estamos hablando de biología y todo eso les puedo garantizar que para nosotros, cuando esa persona está sobre una camilla con una dolencia, sin ropa y boca abajo, ni siquiera sabemos cuál es el género, nos lo tienen que decir. Sin embargo, todos estos mecanismos fisiológicos, y después vamos a hablar un poquitito también de lo etiopatogénico, es igual y lo compartimos todos, no solamente entre seres humanos, con toda la escala zoológica, así que con el resto de los mamíferos ni se imaginan, no solamente con chimpancés, hasta con nuestras mascotas mamíferas, ¿sí? O qué sé yo, con la menos querida ratita que puede andar cerca de las alcantarillas del barrio donde vivimos. Bien, cuando hablamos de vasodilatación, hablamos de hipotálamo. El hipotálamo regula en el sistema
con el sistema nervioso o para el sistema nervioso autónomo, que es el responsable de controlar muchas funciones automáticas del cuerpo, no solamente mantener la temperatura, sino la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca. Es un sinnúmero de funciones. O sea, no solamente lo hormonal, como habíamos visto antes, con la suprarrenal y con la hipófisis, con la tiroides, sino también para mantener funciones vitales. Nosotros no respiramos porque queremos. Es más, podemos querer no respirar y lo aguantamos poco. No late nuestro corazón porque queremos, sino porque podemos. Pero lo que no podemos, por más que querramos, es detenerlo con la voluntad. El sistema nervioso autónomo, a través, mejor dicho, conduciendo información que genere el hipotálamo como centro regulador, puede también controlar el sistema endocrino. El hipotálamo es el responsable entonces de controlar la liberación de hormonas, como les había dicho antes en ese esquema, en todo el cuerpo y a través de su comunicación entre hipotálamo, hipófisis o glándula pituitaria. Están a milímetros uno de otro, ¿sí? Y conectados físicamente mediante redes neuronales y químicamente mediante la circulación a ese nivel ya mínimo. Y si ya hablo de esos intercambios a nivel biomolecular, obviamente estoy hablando de una profundidad ultramicroscópica. Controla la respuesta al estrés. ¿Se acuerdan? Cuando yo le digo tiroides, ustedes asocian con una tía que tiene hipotiroidismo y que tiene que tomar la pastillita en ayunas y todo eso. Bien, y cuando yo decía adrenalina, no adrenalina, lo relacionamos con el estrés. Bueno, adrenalina, noradrenalina, grupo químico de bioquímica, catecolaminas. Químico IUPA, catecolaminas no, aminas despertadoras, ¿sí? Porque tenían que ver con la activación de procesos y por eso uno lo asocia con el alerta. Pero el alerta está asociado con uno de los factores que están también vinculados al estrés, sea euestrés, o sea, el estrés normal y sano, necesariamente sano, o las formas de estrés que de mantenerse provocan un daño y el daño de mantenerse puede provocar enfermedades y muchas de ellas son irreversibles y algunas de ellas dentro de lo irreversible pueden terminar entonces fatalmente. El control de la respuesta al estrés por el hipotálamo es, dado que tiene la responsabilidad de controlar la respuesta del cuerpo al estrés a través de la liberación de hormonas, como el cortisol y la adrenalina. Es como redundar en lo que ya les había explicado, pero sí queda bien clara la importancia que tiene el hipotálamo, no solamente como termostato o termorregulador, está interviniendo prácticamente en la totalidad de nuestra vida, créase o no. Por algo, en algunos sistemas de creencia o en algunas formas más místicas, ¿no? Se habla del chakra, se habla del tercer ojo y tiene precisamente esa proyección, ¿no? Es como que la vida está ahí y en la silla turca es como que estaría sentado ese ser interior que controla tanto el mundo interno, el mundo social como el mundo trascendente para los que creen en ello. En resumen, el hipotálamo es una estructura esencial del cerebro que juega un papel clave en la regulación de muchas funciones importantes. Mientras yo no pretendo aburrirlos, pero mientras les contaba todo esto, ustedes estuvieron mirando esta lámina. Entonces, muy esquemáticamente, continúo con eso, con el muy esquemáticamente, por un lado vemos en rojito una arteria que es por donde el flujo sanguíneo iría en este sentido, y por el otro lado un tubito azul que es una vena, otro vaso sanguíneo. Y acá toda la red como de arborización, ¿sí?, que termina juntándose en estas asas que están formadas por capilares. Entonces, si yo midiera este diámetro y midiera acá la velocidad, es una completamente distinta a que si midiera el diámetro de la sumatoria de todos los capilares de esta red que inicia acá y llega a esto, que después van a converger y formar esto,
Y del mismo modo que puedo medir velocidades, también puedo medir secciones. A ver, si al individuo yo lo pudiese medir, de hecho se hace experimentalmente, en una situación basal, o sea, cuando la persona está acostada, ¿no? Como dice acá, horizontal, sin ninguna actividad, el área medida en centímetros cuadrados de cuando arranca la primera arteria saliendo del corazón, la que va a todo el cuerpo, esa es la arteria aorta. Nosotros tenemos un doble circuito y los dos circuitos son cerrados. Lo que pasa que el que depende de la salida de la aorta desde el ventrículo izquierdo del corazón, de la bomba, perdón, se va hacia todos los órganos, mientras que si saliera del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, esto estaría dándose exclusivamente en dos órganos específicos, que son los dos pulmones. ¿Sí? Esa estaría vinculado con los intercambios gaseosos y otras ganancias y pérdidas, mientras que con esto, en todos los órganos del cuerpo, está interviniendo con nutrición, oxigenación y poder sacar lo que ya es producto de degradación irreciclable, como les había comentado antes. Entonces, cierra ese doble circuito de vuelta en la bomba, ¿sí? Y por eso es que se vuelve a repetir el proceso. De un lado me viene la sangre con dióxido, bueno, la voy a intercambiar a nivel de los capilares pulmonares. De los capilares pulmonares ahora me va a ir hacia la parte izquierda del corazón mayor cantidad de oxígeno, porque se produjo en el pulmón ese intercambio gaseoso. Perfecto, ese oxígeno se va a distribuir en todo el organismo. Pero lo que yo les quería decir, que si yo midiera más o menos el diámetro de salida, pensando que la aorta puede tener una sección de 2,5 centímetros de diámetro, estaríamos hablando de no más de 4,5 centímetros cuadrados de sección a la salida del corazón. Ahora, si yo sumara las secciones de todos los capilares que derivaron de esa única arteria, ¿no? Como si esto fuese, acá estaría todo el organismo, todos los órganos, inclusive los pulmones, pero del lado afuera, no del lado del intercambio, sino la parte nutritiva, ¿sí? De arranque, 4, 5 centímetros cuadrados en esta escala, que es donde arrancan las arterias, por eso está pintado de rojo, ¿sí? Sería prácticamente inmedible. Acá donde el rojo arterial, ya acá en el nivel capilar, se están produciendo los intercambios, por eso el rojo ve violáceo y después azul. Acá estaríamos entre los 4.000 y los 5.000 centímetros cuadrados si yo sumara todas estas secciones a nivel de todos los órganos del cuerpo. Obviamente, esto luego va confluyendo y luego esa superficie vuelve a descender hasta la llegada al corazón a través de dos grandes venas por el lado derecho, ¿sí? Que son la vena cava inferior y la vena cava superior. Y ahí entonces esa superficie, esa área de sección, de vuelta estaría más cerca del 0 que del 1000. Es decir, si yo hubiese querido graficar todo esto realmente en una escala, necesitaríamos una pantalla gigante, ¿sí? Porque iría de 4 a 4500 por ser así muy esquemáticos. Si por el otro lado, en el mismo ejemplo, midiera la velocidad de la sangre, fíjense que la velocidad la estoy midiendo en centímetros por segundo. En el arranque, a nivel de la salida del corazón, es de 50 centímetros por segundo. Y a medida que se va arborizando, o sea, aumentando la sección, esa velocidad cae sensiblemente hasta que llegamos al nivel capilar.
Si lo viéramos por piel, sería el nivel de las papilas dérmicas. Pero acuérdense que no hace falta tener piel para que esto suceda. El circuito se cierra y al cerrarse el circuito se repite en el otro circuito, que es donde se va a oxigenar para que vuelva a ser rojo lo que ahora es azul. Muy bien. Cuando hablamos de vasodilatación, hablamos de velocidad, de viscosidad, de todo esto, fisiología es hermosa, es muy amplia y ya hace más de una hora que por lo menos intento haberlos tenido expectantes, que quede este concepto. Si yo a un diámetro normal, ¿sí?, lo vasodilato un 19% de su sección, duplico el flujo sanguíneo. Por el contrario, si lo disminuyo, o sea, genero una vasoconstricción de un 16%, ¿sí?, reduce el flujo sanguíneo a la mitad. Bueno, espero por lo menos haber compartido con mucha pasión, se habrán dado cuenta que es algo que me encanta, conceptos de fisiología durante un poquitito más de una hora, pero con la mejor intención que sea del máximo aprovechamiento y que les pueda haber sido útil para integrar con sus respectivos quehaceres profesionales, técnico-profesionales, en las distintas actividades y por sobre todas las cosas que de una forma sencilla, que es lo que pretendo, haber transformado en sencilla la explicación de conceptos que son muy muy complejos, ¿sí?, no simples, ni siquiera mínimamente son tan sencillos como traté de transmitírselos a ustedes. Así que nos estaremos viendo en la próxima sección, que ya tiene que ver con síntomas y signos. Pero eso lo dejamos para un descanso. Ya 1 hora 7 minutos creo que fue suficiente para estar escuchando a Sergio Blanco. Muchas gracias.